Que siempre el Señor bendiga este comienzo de año del 2025 y que Dios traiga mucha paz, mucha abundancia espiritual y también administrativa para nuestros hogares. Bueno, el lema de este mes de enero es un lema bastante bonito. Es la administración. Ese va a ser el lema de todas las predicaciones del mes de enero, la administración. Y como yo soy muy obediente, voy a hablar sobre la administración. Y si le tengo que colocar un título al sermón, sería el fundamento de la administración para la bondad y la justicia. A veces nosotros pensamos que la administración es acumular riquezas, ya sea para una institución, para una estructura o para una sola persona, acumular. Pero cuando uno revisa las Escrituras, se encuentra con sorpresas. Sí. Y hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento maneja la palabra administración en favor de la salvación. Es interesante que los recursos del reino no es solamente para Dios. Los recursos del reino los maneja Dios en Cristo en favor de la humanidad. Es interesante esto. Una administración con rostro humano para dignificar, liberar y salvar. Mire, hay una palabra, a veces las traducciones no son tan fidelignas, lo que dicen los manuscritos. Hay una palabra en Efesios 1:10. Si revisan en todas las traducciones, no dice lo que dice el texto griego. Se usa la palabra economía, Efesios 1:10. Economía, que en el griego es oikonomon. Y la palabra economía viene de dos raíces griegas. Eco viene de oikos, que significa casa. Y nomía viene de nomos, que significa ley o leyes. O sea que la palabra economía, que es una carrera universitaria, es una profesión, significa leyes administrativas para gobernar una casa. Interesante esa palabra de dos raíces griegas. Y lo más sorprendente, que aparece no menos de 10 veces en todo el Nuevo Testamento la palabra economía o economos. Y una de esas veces es Efesios 1:10. ¿Por qué? Porque en Efesios 1:10, Pablo está hablando que Dios en Cristo Jesús, al final de los tiempos, Cristo va a administrar todos los recursos del reino. ¿Entendieron eso? O sea que Cristo es un administrador de todos los recursos del reino en favor de la salvación de la humanidad. Qué lindo esto. O sea que si buscamos un ejemplo de un buen administrador, ¿quién es? Jesucristo. Es un economista. Cristo es un administrador porque maneja todos los recursos del reino en pro de la salvación. Y para eso vamos a abrir en nuestras Escrituras Juan, capítulo 20. Hay una parábola que Jesucristo usó para ilustrar la administración del reino en favor de la salvación. Mateo capítulo 20. Perdón, Mateo, me equivoqué. Es que es comienzo de año. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Dice así las Escrituras. Y mire cómo empieza.
Me gusta la comparación. Jesús dice, porque el reino de los cielos empieza comparando la administración con el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana muy temprano a encontrar trabajadores para su viña. Y se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles un denario al día y los envió a su viñedo. Y salió nuevamente a la mitad de la mañana y vio a otros desocupados en la plaza y dijo a ellos, ustedes también vayan a trabajar en mi viña y les pagaré lo justo. Y ellos se fueron. Y el dueño de la viña salió nuevamente al mediodía y a la mitad de la tarde e hizo lo mismo. Faltando una hora para terminar el horario laboral, el dueño de la viña encontró a otros desempleados y les dijo, ¿por qué están aquí desocupados todo el día? Le respondieron, porque nadie nos contrató. Entonces Jesús les dijo, ustedes también vayan a trabajar en mi viña. Y cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo al mayordomo, llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos que vinieron y luego los primeros. Y cuando llegaron los que empezaron a trabajar una hora antes que terminase el horario laboral, recibieron cada uno un denario. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también recibieron un denario. Cuando lo recibieron, se molestaron y criticaban al dueño de la viña diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y les pagó lo mismo que a nosotros, que soportamos todo el día de trabajo bajo un calor fuerte. El dueño, respondiendo a uno de ellos, dijo, compañero, no me estoy comportando injustamente contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo que te pagaría un denario por todo el día de trabajo? Entonces toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero pagar a este último lo mismo que a ti. Escuchen el versículo 15, la fundamentación. ¿Acaso no puedo hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Te da envidia porque yo soy bueno? Oiga, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Te da envidia porque yo soy bueno? Así será. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Amén. Oiga, qué linda palabra. Qué linda palabra. Y mire cómo comienza la parábola. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un jefe de familia. Salió en la mañana y contrató a un grupo de trabajadores y convino con ellos un denario. Me detengo acá. En las leyes salariales, en los tiempos de Jesucristo, lo que la ley estipulaba era que un obrero tenía derecho a un denario por día. Es lo que llamamos lo justo. Y un denario no era una gran suma de dinero. Un denario en los tiempos de Cristo solamente cubría la canasta familiar básica para 4 personas. O sea, para papá, mamá, 2 hijos y pare de contar, ni la suegra alcanzaba. Imagínense. Y peor si nació un tercero por accidente. 4 personas. Y el denario alcanzaba para una canasta familiar de 4 personas con 2 comidas diarias. Lo mínimo, sin derecho a un antojito.
O sea que, ay, qué pena si uno de ellos tuviera solitaria. Hasta la solitaria se moría, porque un denario para 4 personas es lo más básico. Y dice la parábola, el dueño salió, contrató un primer grupo y convino con ellos lo que es justo. ¿Cuánto es? Un denario. O sea que se sujetó a las normas y a las leyes salariales, que era un denario en los tiempos de Jesús. Aquí no hay sorpresa. Se aplica la ley, un denario, nada menos y nada más. Pero aquí viene lo inconcebible. Cuando el dueño de la viña se aparta de las leyes. ¿Entienden esto? Va a la mitad de la mañana y contrata a otro grupo. Salió. ¡Qué sorpresa! Se encuentra otro grupo de trabajadores desempleados en la mitad de la mañana y los invitó a trabajar a su viña. Pero aquí hay un detalle. No le dijo cuánto les va a pagar. Esa era una sorpresa. Una monja presa. Claro, sorpresa. Yo me imagino que legalmente cuánto le correspondía ganar a ese grupo de trabajadores. 3/4 partes. O sea que lo justo era, bueno, según la ley, voy a diferenciar entre la ley y lo justo. La ley iba a discrepar. La ley iba a decir, no, estos trabajadores jamás van a ganar un denario por un problema legal. ¿Entienden esto? Un tema legal. No les dijo. Y yo creo que ellos estaban conformes. Bueno, el denario nunca lo vamos a ganar, pero por lo menos 3/4 partes sirve para 3 comidas y sacamos de un plato, de los 3 platos para el cuarto. La suegra que no venga a visitarnos hoy. Hoy otra sorpresa. El mismo dueño de la viña generosamente salió de nuevo. Oye, interesante la parábola, la dinámica. Salió a buscar más desempleados. Él mismo salió, no le pidieron trabajo. Él mismo fue que los buscó. Y qué sorpresa, en la mitad de la jornada laboral, al mediodía, encontró a otro grupo de desempleados. Dijo él, bueno, yo creo que él pensó así: les voy a emplear. Es mejor que tengan algo de dinero y coman algo y no se acuesten a dormir sin nada. Los invitó a trabajar y le dijo, les daré lo que es justo, pero nunca le dijo cuánto. Y yo creo que los obreros estaban convencidos que no eran candidatos a ganar un denario, sino los que trabajaron todo el día y se fueron. Y lo mismo pasó con la mitad de la tarde. Otro grupo, pero aquí viene lo increíble. Faltaba 1 hora. 1 hora. 1 horita. Y había otro grupo de desempleados y el dueño salió a buscarlos. Ustedes se han puesto a pensar cómo estaban desesperanzados los que estaban viendo que el día se les fue y que no iban a trabajar y que ese día sus hijos, su mujer, se iban a acostar con la panza vacía. ¿Se imaginan la psicología de esos obreros? Con una desesperanza inmensa cuando el atardecer empezaba, el anochecer, y decían falta 1 hora para terminar el día de trabajo y ni siquiera podemos llevar el pan a la casa. Y aparece el dueño de la viña, vengan a trabajar aunque falte 1 hora. Y yo creo que ellos aceptaron, dijeron, como le pasó a un calvo cuando le salió un pelo, peor es nada. Algo es algo. Y ellos pensarían, bueno, si nos contratan aunque sea por 1 hora, unas moneditas nos dará, aunque sea para alguito, para apaciguar el hambre. Oiga,
Qué tristeza. Y los invitó a trabajar. Pero viene la sorpresa. Cuando se terminó el jornal, viene el dueño de la viña y le dice al mayordomo: págales, empezando por los últimos. Y aquí viene la grandeza del dueño de la viña, la generosidad y el legado de un buen administrador, porque tenía recursos que había guardado para el acto que van a ver ustedes. Vienen los que habían trabajado 1 hora, y yo creo que ellos pensarían: bueno, algo es algo, diría el calvito con un pelito, peor es nada. Oh, sorpresa, les dio 1 denario, como que si hubiera trabajado todo el día. Y vienen los que trabajaron en la mitad de la tarde, 1 denario, sorpresa. Y también a los que trabajaron el mediodía y la mitad de la mañana. Y los que trabajaron todo el día, se les abrió el ojo de la ambición. Si ellos, que no completaron todo el día, se ganaron 1 denario, yo creo que tiraron cuentitas por detrás ahí. Nosotros, 1, 2, uy, como van, así como van las cosas, 3 denarios. Sorpresa. También les dio 1 denario y no les gustó. ¿Sabe qué dijeron? Criticaron. Escuchen las palabras que voy a usar cuidadosamente. Abran los oídos. Criticaron que no eran legales o justos en el sentido de la estructura de la ley. No. ¿Por qué a ellos que no trabajaron todo el día les dio 1 denario y nosotros que soportamos todo el día nos da lo mismo que ellos? Y aquí viene la expresión típica, la típica. No es justo. No es legal. Oye, es cierto, en el fondo, según las leyes administrativas sobre salarios, no era legal lo que el dueño hizo. Darle lo mismo a todos. Y aquí viene la expresión del dueño de la viña: no sean chismosos, no sean metidos. Yo soy el dueño de la viña y yo hago con mi plata, con mi dinero, con los recursos, lo que yo quiero. Y aquí viene la expresión que más me gusta, que es el centro de esta parábola. Por favor, no sean chismosos, déjenme que yo sea bueno. Déjame que yo sea bueno. Esas palabras del dueño de la viña la escucho en el corazón de Dios cuando Dios decidió salvar a la mundicia del mundo, o sea, nosotros. Déjame que los pecadores sean mis hijos en Cristo Jesús. Déjame que yo sea bueno. Tremendo, ¿cierto? Y les pagó a todos el mismo denario. Vamos despacito. Esta enseñanza tiene más efectos y más profundidad de lo que ustedes se imaginan. Aquí Cristo con esta parábola está presentando administrativamente un plan de salvación para todos nosotros. Y aquí Jesucristo se está jugando al cuello porque está fundamentando la salvación no por la ley, no por lo legal del Antiguo Testamento, sino como un acto de misericordia bajo el fundamento de su bondad. Oiga, si nosotros fuéramos salvos según la ley del Antiguo Testamento, yo sea el primero que estaba coqueteando con el cachudo abajo. Y también algunos de ustedes, que yo la estoy mirando. Pero vamos a hilar más finito. Yo veo aquí 2 enseñanzas sobre los recursos del reino. Jesucristo está presentando el reino con muchos recursos
que los pone en favor de la salvación de la humanidad. O sea, Jesucristo es un gran administrador que pone los recursos del cielo en favor de nuestra liberación y salvación. Eso es generosidad. O sea que Jesucristo me enseña que los recursos del cielo no es para capitalizar a Dios. Y no pone a Dios como un bravo con barba, hinchado de plata, de poder, de una estructura gubernamental llamada cielo, donde tiene ángeles a su servicio y dice: yo soy el dueño de los recursos del cielo, y los hombres que se mueran de hambre y que se condenen porque yo cuido los recursos del cielo. Eso no fue la actitud de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay dos palabras, dos temas que tienen que ver con la buena administración. Y escuchen bien esto: la justicia y la libertad. Hablemos de la justicia y la libertad. La Biblia hace una distinción muy profunda entre la ley y la justicia. Y los que son abogados lo van a entender bien, y los que no lo son también. ¿Qué es la ley? Para el Antiguo Testamento, y también creo para el sentido legal actual, la ley es una estructura donde hay muchos principios normativos, muchas normas para controlar, para regular la dinámica de una sociedad. La ley. Pero cuidado, el propósito de la ley es cuidar la justicia. Una ley que no fundamenta la justicia se deshumaniza y se convierte en un legalismo cuando se vuelve una ley para sí misma y no apunta a la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia siempre dignifica al ser humano. ¿Entendieron eso? La justicia no es ley, es dignificar, desarrollar, crear esperanza de salvación al proyecto humano. La justicia debe ser dinamizada, recreada con una estructura legal al servicio de la justicia. Pero cuando la ley no sirve a la justicia, estamos hablando de una deshumanización de la ley y de un legalismo. ¿Por qué cree que mataron a Jesucristo? Cuando vino Cristo a la tierra, los fariseos se jactaban de ser legales, de ser empleados de la ley, pero cometieron un gravísimo error: deshumanizaron la ley y se olvidaron que la ley estaba al servicio del hombre, no del hombre a la ley. Y miren las parábolas y miren los milagros que Jesús hizo en un sábado. Oye, aquí viene la ironía, aquí viene un sarcasmo. El sábado se había convertido en una estructura, en una institución legal al servicio de ella misma, donde habían 35 normas que prohibían trabajar en el sábado, como hacer milagros o un enfermo recibir una ayuda. No podían hacer eso porque era violar al descanso. O sea que el sábado se convirtió en una estructura para sí misma, y los fariseos mataban a los que no observaban el sábado, eran legalistas. Vino Jesucristo bien peleón y él sanaba los sábados. Y los fariseos decían: maestro, has violado la ley. Y Cristo, como un crítico, dijo: ustedes son unos hipócritas, porque la ley, el sábado como ley, está al servicio del ser humano. Y qué mejor que en el sábado un enfermo descanse. O sea que le devolvió al sábado el concepto humano, el concepto de liberación, el concepto de salvación, y por eso lo mataron. Yo tengo miedo cuando la iglesia cae en un legalismo. Cuando la iglesia se vuelve moralista. Cuidado, hermano, que es pecado. No tomen esto.
no hagan esto. Y Cristo fue más libre de lo que usted se imagina. Porque Cristo no fue un esclavo de estructuras legales o administrativas. Cristo estuvo al servicio de dar en cada corazón humano la esperanza de salvación. Ese es el problema. Y observen un detalle. La salvación en el Antiguo Testamento se fundamentaba en el cumplimiento de la ley. Y el que no cumplía, el que no satisfacía las normas legales, era candidato a la muerte. Y Dios en un comienzo midió la salvación a través de ¿qué? Del cumplimiento o no cumplimiento de la estructura legal. O sea que la salvación era a través de la ley. Y Dios jugó con esas reglas en un momento, después las cambió. Es por eso que en el Antiguo Testamento me preguntan, joven yatense, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es bravo? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento ejecutaba gente? Y yo le digo, es que Dios fue coherente con su sistema de salvación, porque la salvación en el Antiguo Testamento era a través de una estructura llamada ley, y el que no cumplía con la ley, tuki tuki lulú, recibían maldiciones. Es por eso que la teología de las maldiciones generacionales se aplicó solamente para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo. Cuidado. Porque según la teología de las maldiciones generacionales, eran para aquellos que no cumplían o no satisfacían con la demanda de la ley. Y Dios castigaba hasta la cuarta y quinta generación. O sea, hasta podía alguien inocente pagar los pecados del abuelo. Mi general, no sé si también de la suegra. Eso ya sería mucho castigo. Pero, aquí viene lo que me gusta. Pero el Dios del Nuevo Testamento ya abolió el fundamento de la salvación a través de la ley. Ahora la salvación es por un acto de bondad de Dios, de misericordia y de compasión. Por eso que todos tenemos esperanza de salvarnos. Una vez me preguntaron, yatense, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es fuerte, justo? Porque el Dios del Antiguo Testamento era legal, estructurado, y el que no cumplía con las reglas marchaban, y los que cumplían con las reglas había bendiciones generacionales. Léanse Deuteronomio 28. ¿Y por qué el Dios del Nuevo Testamento ya no mata a nadie y es puro amor? Y yo le contesté, es que el Dios del Nuevo Testamento se encarnó en la miseria humana, se hizo el Dios, el Emmanuel, y al ser uno de nosotros tuvo compasión de nosotros. Misericordia. Oiga, qué lindo, hermanos. Ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la bondad de Dios en Cristo. Eso significa Navidad. Ya estamos en el tiempo de la gracia, del perdón, de la misericordia. Es el dueño de la viña que nos está presentando Jesucristo en Mateo 20. Él tuvo compasión de los trabajadores que trabajaron una hora. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo pensó el dueño de la viña cuando cada vez que salía a buscar trabajadores, el tiempo se acortaba y la esperanza de alimentar a su familia era menos? Yo creo que él dijo, pobrecitos esos hombres o esas mujeres, se van a acostar sin comer, pero yo tengo mucha plata, yo soy el administrador del reino, voy a ser generoso, quiero ser bueno con ellos, aunque por la ley no tenían derecho al denario. O sea, ¿cómo la justicia se divorció de la ley? Porque no aplicó la ley salarial de un denario, sino que aplicó la bondad de su corazón. Déjame ser bueno con ellos.
y les pagó un denario. Usted me pregunta, ¿para qué sirve una administración? Se lo voy a decir rápido. La administración no es tacañería, no es engordar, inflar las cuentas bancarias de una institución, y peor, una iglesia o una institución eclesiástica. No, se ahorra, se administra honestamente, pero para dar bondad a la gente. Cuando una administración pierde el rostro humano, pierde el rostro de desarrollo, de dignificar a la gente, se vuelve un legalismo y pierde el propósito de la justicia. Los recursos es para la humanidad, para la creación. Ay, en pandemia yo me enteré que muchas instituciones, iglesias en Estados Unidos, la gente se moría de hambre y las iglesias decían, uy, nosotros tenemos 50 millones de dólares. Y la gente de su iglesia, había gente que no tenía ni una beca para estudiar y no tenían que comer. Y la iglesia, las estructuras eclesiásticas se jactaban de ser buenos administradores porque tenían recursos y la gente se moría de hambre. Eso para mí se llama pecado. Pecado. Porque Dios, siendo justo y santo, tuvo de nosotros compasión, misericordia, y puso los recursos del reino en favor de nosotros. Hermanos, un favor: nunca se asusten por un pecador, porque a veces el legalismo de santurronería, ay, no nos juntemos con los pecadores. Eso es Antiguo Testamento. Ay, pecador, pecadora, cruz. Jesucristo hizo al contrario. Los buscó para llevarlos al cielo. Seamos buenos administradores. Pongamos nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra psicología en favor de los que nos necesitan. Demos esperanza a la gente. Caminemos con ellos, encarnémonos en la miseria y pongamos los recursos del reino en favor de la gente. Eso hizo Jesucristo. Déjeme ser bueno. Déjeme ser bueno. Porque si no soy bueno, esos trabajadores no van a comer hoy. Y sus hijos se van a acostar sin comer. Déjame ser bueno, no importa si me aparto de la ley. Igual, porque para Cristo la justicia era crear esperanza, desarrollo y dignidad. Entonces, esta parábola tiene dos enseñanzas: un concepto de justicia apartándose de la estructura legal. La ley debe estar al servicio ¿de quién? De la gente. Y observemos que cuando Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, lo hizo para cuidar la justicia. Siempre la ley debe estar al servicio de la justicia. Cuando se aparta la justicia, se vuelve una ley deshumanizante y un legalismo. Y observen que el Antiguo Testamento practicaban las obras de caridad. Habían leyes humanitarias en favor del pobre, de la viuda. Cuando dice que en Pentecostés, en Levítico 23, del 15 al 21, dice: cuando ciegue, no ciegue todo. Deje un terreno para los inmigrantes. Deje comida para los huérfanos y las viudas. Ellos también tienen derecho a comer, aunque no sean dueños de la viña. Qué interesante esto. Oiga, tengan cuidado cuando vivimos en un mundo tan estructurado con leyes. Cuando nosotros sacamos leyes de propiedad privada, va un pobre y se roba una manzana porque tiene que comer. Hasta a veces hay ciertas normas que dicen: el dueño del terreno puede dispararle al otro por proteger su terreno. Hay leyes así, cuando el otro buscaba algo de comer. Ahora, también esta parábola, y escuchen esta parte, nos da una enseñanza de liberación. Primero, ¿cuál es la enseñanza? Ley, justicia. Justicia, dignificar al otro. Ley, normas que ayuden a la justicia. No hay que divorciarlo esto, por favor.
Segundo, libertad. Este dueño de la viña vivió profundamente el espíritu de la libertad. Hablemos calmadamente. La libertad tiene dos objetivos: convertirse en un acto de libertinaje o convertirse en una expresión de liberación. ¿Ven la diferencia? La libertad es un acto puro que puede ser dirigida a una liberación o como también puede ser dirigida a un libertinaje. Vayamos al espíritu de esta parábola. ¿Qué es libertinaje? Cuando la libertad se centra en la persona, en un individuo, en un sujeto singular. Dice, yo hago lo que quiero porque soy libre. Y escuchen como diría el gran salmista Luis Fonsi, despacito. Vamos despacito. Yo tengo un problema serio de muchos jóvenes con el concepto de libertad. Dicen, yo soy libre y hago lo que se me da la bendita gana. Y aquí viene el peligro. Como soy libre, puedo ir en mi coche, en mi carro a 120 kilómetros por hora y no importa si lastimo a otro. Como soy libre, vivo la libertad de expresión. Confundo la libertad de expresión con la calumnia. ¿Entendieron eso? Como soy libre, doña Dorotea, libertad de expresión, anda con el vecino Luis. Como soy libre, cuidado, cuando centramos a la persona como la dueña de sí mismo, concebimos la libertad en una provocación de libertinaje, porque solamente resaltamos los derechos de la persona en ella misma. Pero cuidado, esa no es la libertad que me enseñó Jesucristo ni el Antiguo Testamento. Vamos despacio. Escuchen. La auténtica libertad que enseñó Jesucristo es un acto de liberación. Sí. La auténtica libertad que enseñó Jesucristo es un acto de liberación. ¿En qué consiste? Cuando la auténtica libertad nace en la relación entre el yo y el tú del otro. Mis derechos terminan cuando nacen los derechos del otro. Mi libertad termina cuando nace el del otro. O sea que mi libertad se construye en un espacio de relación entre el yo y el tú. Cuando el auténtico ser humano libre convierte su libertad en una liberación para otro, y mientras que libera a otros, él mismo se libera. Veamos la parábola que les acabo de leer. Va el dueño de la viña, los ve ellos. Yo creo que estaban llorando. Faltaba una hora para terminar su jornal. Y créame que ellos estaban con una depresión. Los que son papás y mamás saben lo que es ver a sus hijos que no dormir sin comer. Eso duele, ¿cierto? Cuando viene un hombre, dueño de la viña, y dice, vengan para acá. Ya el hecho de invitarlos a su viña ya dio esperanza. Ellos no le preguntaron cuánto me van a pagar, simplemente algo me van a dar por esa hora. ¿Y sabe qué hizo el dueño de la viña? Él, por la ley, no estaba obligado a pagarles el denario. El denario solamente era un derecho a los que trabajaban todo el día. Pero él, en un acto de misericordia, escuchen esta palabra tan linda, en un acto de libertad plena, él fue libre cuando no pensó en sus recursos, cuando no pensó en su plata, cuando no pensó en acumular, sino dijo, ellos necesitan el denario, déjame ser bueno. O sea que él ejerció un acto de liberación, se desprendió de su dinero para construir la libertad de los demás. Ese es Dios en Cristo Jesús. A propósito, no seamos miserables con los demás. Ahorremos el dinero y seamos buenos administradores
para después bendecir a los demás. Siempre en nuestro presupuesto seamos generosos, hasta con las finanzas de la iglesia. Y también con las finanzas de los que no tienen finanzas. Seamos buenos administradores al estilo de Cristo Jesús. Y hay otro tema que quiero tocarlo porque me preocupa. Ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver mucho, el aborto. Cuando leo profundamente el fundamento del aborto, me asusta. Porque usan la palabra libertad como un derecho que le da para abortar. Una de las grandes ideólogas del aborto fue una famosa escritora novelista francesa, Simone de Beauvoir, o de Beauvoir, como le dicen algunos, que escribió un libro que se llama El segundo sexo en el año de 1949. Cuando usted lee en este libro, ella fundamentó el aborto desde un concepto de libertad. Miramos cómo ella fundamentó el aborto. Dijo, y ahí aprobaron el aborto en Francia. A raíz de la influencia de esta escritora, dijo ella, el aborto es una libertad de la mujer es libre. Y nació un eslogan que se aplicó también acá, la soberanía del cuerpo. La mujer es dueña de su cuerpo y es libre. Y como es libre, dueña de su cuerpo, puede abortar cuando quiera abortar. Y aquí, como efecto dominó en Estados Unidos de América en el año de 1972, se usó esas causales, ese fundamento filosófico de ella para fundamentar el aborto, y sacaron las causales. Ay, uno de ellos, un aborto terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Pobre la mujercita. Ella tenía 17 años y por generosa quedó embarazada. Pero ella no está lista para ser mamá. Ella tiene que terminar la secundaria y tiene que terminar con sus planes, su vocación. Entonces, como ella es libre, escuchen esto, como es libre, fundamenta la soberanía del cuerpo. Yo tengo derecho a abortar. Eso se llama libertinaje. Pero para Jesucristo, eso no hay otra causal de divorcio en muchos sistemas judiciales en nuestros países. Es la eugenesia, aborto eugenésico, cuando el producto, o sea, el feto, viene con una deformación congénita, o la famosa trisomía 21, lo que se llama el síndrome de Down. Pobrecita mujer, el niño va a ser tontito. Pobrecita, ¿ya qué va a hacer con un... Ay, o es feíto? Ay, menos mal que mi mamá no aplicó ese aborto. O sino que yo por feo también me hubieran abortado. Entonces piensen en la mujer en dos razones. Es libre. ¿Entendieron eso? Mal uso de la libertad según Jesucristo. Es libre. Y como es libre, es soberana de su cuerpo. En cambio, Jesucristo no pensó así. Vamos a calcular el pensamiento de Cristo sobre el aborto. Jesucristo diría, cuidado mujer, usted es libre, pero su libertad se fundamenta en la relación con el tú del feto. Hay una criaturita que nace. Esa criaturita tiene derechos. Y su libertad se fundamenta en una relación entre el otro que está en mi vientre y usted es mujer. Por eso que la libertad debe contemplarse cuando se autocontempla en el rostro del tú, en el rostro del otro. Y cuando uno fundamenta su libertad mirando al otro, ahí nace la auténtica libertad, que es la justicia y la liberación. Por eso que para mí el aborto desde las Escrituras es pecado. ¿Entendieron eso? Y termino. Cuando yo digo que termine es porque termino. Un minuto para que el avión aterrice. Hermanos, ¿qué aprendimos de esta parábola? Esta parábola aprendimos que la auténtica administración no es un acto de tacañería o acumular riquezas para el cielo, para una estructura. Es ser inteligentes para tener una buena riqueza, y esa riqueza se debe canalizar para dignificar al ser humano y a la creación, construyendo un acto de justicia en la bondad y construyendo la auténtica libertad, que es el rostro de la liberación. ¿Quedó claro? Nos ponemos de pie. .
Vamos a orar para empezar este año. Vamos a alzar nuestras manos al cielo y vamos a empezar con el pie derecho este año. Oremos. Oh amado Dios, gracias te damos por tu amor, tu generosidad y por ser un gran administrador. Tú, como un gran administrador, generó nuestra salvación, nuestra dignidad, la compasión hacia nosotros, Señor. Enséñanos a ser buenos administradores para liberar, salvar, crear justicia en millones de personas que no conocen la justicia ni el amor, Señor. Señor, enséñanos en este año a ser buenos administradores, a cuidar las finanzas, a no derrochar, a no gastar, sino a cuidar y a gastar lo básico, para también tener recursos para bendecir a otros, Señor. En lugar de comerme una hamburguesa de $30, me la como en 5, Señor. Para que los 25 se conviertan en esperanza para bendecir familias que no tienen el pan de cada día, Señor. También seamos generosos con el reino. La iglesia necesita financiar para que el reino siga creciendo acá. También seamos generosos con la iglesia, Señor, para seguir haciendo la obra. También seamos generosos en dar el tiempo, amor a muchos hogares, a muchas personas que mueren en solitario, que viven la depresión porque nadie los ama. Enséñanos a ser administradores en los recursos del cielo para bendecir a muchas personas, Señor. Señor, bendigamos esta iglesia, para que esta iglesia Capilla del Valle, con sus pastores y con esta preciosa congregación, se conviertan en administradores del reino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.